Para los perros del mal no existe absolutamente ninguna vacuna. ¡Que cortan la playera! ¿Dónde están perros? Quiero verlos saltándome más perros. Quiero verlos gritando, quiero más perros. Existen luchadores que se convierten en los favoritos del público porque son espectaculares, porque son fieles a su estilo luchístico y porque tienen un carisma inigualable sobre el cuadrilátero. Algunas veces todas estas características las tiene un mismo personaje, por lo que llega a ser considerado como una auténtica leyenda. Eso es para nosotros el hijo del perro aguayo, un fuera de serie que dejó su vida sobre el cuadrilátero. Esta vez en Deportrip te contaremos sobre este guerrero del ring, pero antes recuerda suscribirte al canal para sumergirte con nosotros por las apasionantes historias deportivas. Nació el 23 de julio de 1979. Desde pequeño dejaba ver que sería el sucesor de su padre, el perro aguayo, uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana. ¿Usted cómo se llama? Pedro Aguayo. Pedro Aguayo, fíjese. ¿Vas a ser luchador tú? Pues ahorita estoy entrenando olímpica y si Dios quiere, pues yo quiero ser luchador. Luego de fungir como second en varias funciones de la AAA, llegó el día de su debut haciendo tercia con Frisbee y Rey Mysterio Jr. para enfrentar a Vegas, Juventud Guerrera y Psicosis. Durante su estancia en esta primera etapa con la 3 veces estelar, el hijo del perro se iría desenvolviendo sobre el enlonado, adquiriendo experiencia y logrando triunfos importantes como desenmascarar al picudo, ganar la cabellera del Tejano, la del Cobarde Segundo, entre otras, así como convertirse en campeón de parejas junto a su padre tras derrotar a Fuerza Guerrera y el Mosco de la Merced. Desde aquel entonces ya había compartido el ring con Héctor Garza, a veces en la misma esquina y otras enfrentándose, pero la historia de esta dupla tendría episodios sumamente emocionantes más adelante. En el 2003, el hijo del perro dejaría la AAA y pasaría a formar parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Su padre lo presentó aquella noche ante una arena que se desbordaba y gritaba al unísono como muestra de que nunca se había olvidado del Can de Nochistlán. Gracias, querido público. Gracias por no olvidarme. Pero ya les dije, yo los quiero más. En esa primera lucha en la Arena México, el perrito hizo tercia con el hijo de Lismark y Mr. Niebla para enfrentar a Super Crazy, Damián 666 y Halloween. Aunque llegó a la serie estable como técnico, a la postre se volvió rudo y fue entonces que pudimos ver el mejor nivel del hijo del perro, haciéndose de muchos enemigos. Uno de los momentos más recordados fue cuando ganó el torneo La Leyenda de Plata y el hijo del santo salió para entregarle el trofeo, pero nadie se imaginaba la manera en que el Can iba a reaccionar, destrozándolo y dejando en claro que la única leyenda de la lucha libre era su padre, el perro aguayo. Curiosamente, este momento quedó plasmado en el cómic del Hijo del Santo. Su primera gran prueba sería en marzo de 2004 en una lucha de parejas de cabelleras contra cabelleras. El Terrible y el Perrito enfrentaron y raparon a 100 Caras y Máscara Año 2000. Así saldaba una cuenta pendiente contra los Dinamita, pues Universo 2000 había lesionado a su padre con un martinete. Meses más tarde raparía al Negro Casas y en marzo de 2005 junto a su padre ganarían las cabelleras de 100 Caras y Máscara Año 2000 en una lucha aguerrida, en la que ambas parejas se dieron con todo, pues así acostumbraban a hacerlo cada vez que estas dinastías se enfrentaban. Enardecían a todo el público de la Arena México. Fue en ese mismo año cuando iniciaría un nuevo boom dentro de la lucha libre con el origen de una de las agrupaciones rudas más queridas en los últimos años, los Perros del Mal. El hijo del perro reclutó a luchadores como Héctor Garza, Halloween, Damián 666, Mr. Águila, entre otros, para convertirse en los rudos más temidos y acabar con quien se pusiera enfrente. Protagonizaron grandes rivalidades con los hermanos Dinamita, con Negro Casas, con los Guerreros de la Atlántida cuando Atlantis y Último Guerrero eran militantes del mismo bando y por supuesto contra Místico, quien en ese entonces era el técnico más querido en el Consejo Mundial. Los Perros del Mal imponían sus propias reglas semana tras semana, llenaban las arenas y siempre hacían enardecer a toda la afición. Los podías amar u odiar, pero eran la agrupación que le ponía sabor a la lucha libre. Su rivalidad con los Dinamita mantuvo a los aficionados al borde de las emociones. En septiembre de 2005, durante la celebración del 72 aniversario del Consejo y de la instauración de la lucha libre profesional en México, se realizó un triangular de cabelleras entre el hijo del perro, Héctor Garza y Universo 2000. En realidad esta lucha iba a ser de parejas, pero semanas antes, Garza aplicó un martinete a Máscara Año 2000, por lo que finalmente no pudo participar en esta lucha de apuestas. Universo se vio en clara desventaja, pues tanto el perro como Héctor se le fueron encima, un 2 contra 1 en lo que parecía sería una noche redonda para los Perros del Mal. El público se volcó en apoyo para el representante de los Dinamita, sin embargo, los compadres eran dominadores de la lucha. En un momento, el oriundo de Lagos de Moreno se subió a uno de los esquineros para proyectarse contra el perro, pero Garza lo bajó de las alturas con unas patadas. El perrito
perrito acomodó a su rival para preparar el castigo y le cayó encima con una lanza, con lo que llegaron las 3 palmadas del referee. El hijo del perro salvó su cabellera, por lo que la contienda ahora quedó en mano a mano entre el regiomontano y el especialista en martinetes. Garza estaba entero, pues se había dosificado con el apoyo de su compadre, mientras que el Dinamita se veía bastante diezmado, pues había sido muy castigado. Tuvo que hacer un esfuerzo doble al verse en desventaja en el 2 contra 1. Héctor estuvo a punto de rendirlo luego de un tornillo desde el esquinero hacia dentro del cuadrilátero, pero Universo aguantó. De pronto la teniente salió con un tubo para apoyar al Dinamita, pero enseguida salió el perrito para golpearla. El referee se distrajo con estos dos que no estaban invitados, mientras en el ring, Garza aprovechó para sacar del cuadrilátero a su rival y volar con un mortal hacia atrás, pero cuando el integrante de los Perros del Mal se puso de pie, de entre el público salió Carmelo Reyes, 100 caras para faulearlo y subirlo al ring, lo que Universo aprovechó para cubrirlo y esperar el conteo del referee Baby Richard. Se dieron las 3 palmadas y la arena estalló. El júbilo de la afición se hizo presente al ver que quien estaba en desventaja pudo rapar a Héctor Garza y así continuar siendo el verdugo de los perros. Una visita inesperada, doctor. Maravilloso, maravilloso, señoras y señores. Pues aquí llega, señoras y señores. ¡El gol! ¿Cómo te puede dar gusto, doctor? ¡El enorme! ¡No se vale! En las siguientes semanas la rivalidad entre Universo 2000 y la Jauría siguió en aumento. En una función de viernes, el Dinamita le aplicó un martillo negro a Damián 666. Esta es una variante de martinete, pero igual de peligrosa para las cervicales. En un arranque de orgullo, Halloween quiso venganza, por lo que retó al de Lagos de Moreno a una lucha cabellera contra cabellera. En diciembre de 2005 llegó la función Sin Piedad con esta lucha de cabelleras. Se esperaba que fuera recia, pues ambos eran unas fieras. La primera caída fue para Halloween, mientras que en la segunda salió victorioso Universo. Para sorpresa de todos, las 2 caídas se habían definido con castigos a ras de lona, sin polémica, los 2 rudos sacando lo mejor del repertorio. Cuando el Dinamita intentó aplicarle un martinete, el referee Rafael Maya intervino para que no lo ejecutara. De pronto el hijo del perro salió caminando por la pasarela, pero solo provocó distraer al tercero sobre la superficie, mientras Halloween intentaba rendir a su rival pero no rendía frutos. Universo buscó nuevamente aplicarle un martillo negro y esta vez nadie lo detuvo, lo ejecutó y con esto rindió el integrante de los Perros del Mal. Al final el perrito volvió a salir en apoyo de su compañero y fue sentenciado por el Dinamita, diciéndole que solo faltaba él, que ya no había pretextos para un duelo directo entre ellos. ¡Me falta uno! ¡Y ese eres tú, perro terroso! Para la función homenaje a 2 leyendas del 2006 llegó lo que todos querían ver. Por fin la rivalidad entre perros y dinamitas viviría el clímax con la lucha entre el hijo del perro aguayo y Universo 2000 cabellera contra cabellera. La arena estaba a reventar, el público metidísimo y dividido, pues los dos eran grandes rudos, máximos ídolos. La primera caída fue para Universo, quien se notaba confiado y seguro de poder imponerse al líder de la Jauría. Para la segunda caída el hijo del perro empataría la lucha con su especialidad, una lanza contundente. La tercera caída se puso en marcha y de inmediato se sintió un ambiente de tensión, el público comiéndose las uñas. Desde la esquina, 100 caras, quien fungía como second de su hermano, le daba indicación de que le aplicaron martinete al perrito. Andrés Reyes le hizo caso e intentó este movimiento, pero el perro aguayo, quien era el second de su hijo, intervino. Cuando el hijo del perro preparaba una nueva lanza, 100 caras lo bajó con un golpe, el referee se distrajo y el Dinamita aprovechó para faulear al perrito, pero Baby Richard seguía discutiendo con Carmelo, lo que aprovechó el perro aguayo para entrar al ring y faulear a Universo. Así su hijo se lo llevaría en un paquetito y llegarían las 3 palmadas. El triunfo fue para el hijo del perro aguayo, la venganza se había consumado. Por supuesto que la rivalidad siguió, pero sin lugar a dudas, esta historia entre los perros y dinamitas fueron de las mejores desarrolladas en esa época en el Consejo Mundial. Pero para sorpresa de los fans de la Jauría, esta facción tomaría un nuevo rumbo, pues Héctor Garza tuvo diferencias con el perrito y todo estalló en 2008 durante una función de viernes. En una lucha de relevos atómicos en la que Garza y el perrito se unirían con 2 nuevas caras de la facción, Averno y Mephisto, para enfrentar a Último Guerrero, Atlantis, Rey Bucanero y el hijo de Ismar. En un momento de la batalla, cuando Héctor se disponía a patear a Atlantis, este se quitó y se la conectó al perrito, por lo que Averno y Mephisto desconocieron al regiomontano y se le fueron encima. Al final de la lucha, cuando Garza quería hacer las paces con el hijo del perro, el can lo tacleó y se le fue a los golpes. Esta fue la ruptura de los compadres y durante las siguientes semanas la rivalidad iría en aumento. Yo creo que fue una... Así que en lugar de que le ponga que se llame Héctor Garza, le deben de decir Caín Garza. Yo creo que eso se paga, eso es una traición y yo creo que la tiene que pagar y la tiene que pagar muy caro.
El 21 de marzo de 2008, en la función de homenaje a dos leyendas, llegó el duelo que jamás nos imaginamos ver. Los dos luchadores, que eran como hermanos, exponían su cabellera, pero más allá de eso, esta lucha era por el orgullo. Garza siempre se distinguió por ser un elemento muy completo. Si bien era un rudazo, tenía la habilidad para la lucha aérea, por eso en las ocasiones en que estuvo en la esquina técnica no desentonó. En cuanto subieron al ring se dieron con todo, como si fuera una rivalidad añeja. El perrito se llevó la primera con el sello de la casa, la lanza, esta vez clavada con coraje sobre su ex compadre. Pero en la segunda el regiomontano reaccionó y con un movimiento muy limpio y elegante se llevó al toque de espaldas a su rival. La contienda empatada, el perro enardecido sacando toda su rudeza, mientras que Garza conectaba patadas con certeza, volaba y daba muestra de todas sus destrezas. Cuando Héctor dominaba la caída definitiva, el referee se distrajo con el Terrible, quien era el second del líder de la jauría, lo que aprovechó el Can para propinarle un foul a su oponente y llevarse a la victoria. Con esta marrullería se le puso final a una gran historia de la jauría. Sin saberlo en ese momento, también fue el último episodio estelar del perrito dentro del consejo. Meses más tarde salió para formar su propia empresa, Perros del Mal Producciones, un proyecto junto con los demás integrantes de la facción, más grandes estrellas como Cibernético, Dr. Wagner Jr., Elia Park, Olímpico, entre otros. Desafortunadamente, este gran momento luchístico y este nuevo comienzo en el mundo empresarial se vio opacado por temas de salud. En abril de 2010, el hijo del perro aguayo fue sometido a una cirugía de emergencia para remover un tumor del tamaño de una pelota de golf de su estómago. Durante la cirugía, a Aguayo le estalló una úlcera péptica y luego fue colocado en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Guadalajara, Jalisco. El perrito fue dado de alta del hospital el 19 de abril y estaba programado para recibir tratamiento para su condición por todo un año, pero al día siguiente, los perros del mal anunciaron que se había encontrado que el tumor de Aguayo era benigno, por lo que regresaría a los cuadriláteros en los próximos días. El 6 de junio de 2010, en la Triplemanía 18, La Parca y Elia Park se enfrentaron por el nombre, y fue al final de la lucha que la jauría hizo su aparición para presentarse en la AAA. La gran sorpresa se dio, el hijo del perro llegó a ocupar un lugar de superestrella dentro de la empresa y tuvo grandes rivales como el Mesías, Cibernético, Alberto el Patrón, Rey Mysterio Jr., además revivió la rivalidad con Místico, quien ahora portaba el nombre de Místesis después de haber sido sin cara en WWE. Dentro de la 3 veces estelar, el perrito vivió grandes batallas, pero el triunfo más importante en esta nueva etapa llegaría en 2013, cuando durante la Triplemanía 21 rapó a uno de los estandartes de la empresa, el Cibernético. Fue una lucha muy sangrienta, ambos se exigieron al máximo, aparecieron tablas, sillas, de todo con tal de conseguir la victoria. El cansancio fue extremo, pero el desenlace llegó cuando el Can subió a un esquinero del exadrilátero para aplicar su lanza y rendir al Ciber. Este triunfo se lo dedicó a Héctor Garza, quien tenía algunas semanas de fallecido. Para Héctor Garza y para el Día del Padre, papá, esto va para ti, porque Dios perdona, los perros no, y viva el rey, el perro aguayo. Estábamos siendo testigos de una nueva revolución gracias al hijo del perro, quien tenía luchas encarnizadas frente a Místesis, Jack Evans y todo el que se le pusiera enfrente. Incluso Rey Mysterio Jr. llegó a declarar que él y el perrito querían protagonizar una rivalidad que fuera el nuevo boom de la lucha libre mexicana, pero nadie se imaginaba la manera tan dolorosa en la que se despediría de los encordados. Fue la madrugada del 21 de marzo de 2015 que el líder de la jauría se despidió de su afición dejando su vida en el ring. Era una lucha de parejas, hizo equipo con Manic para enfrentar a Extreme Tiger y Rey Mysterio Jr. en Tijuana. Durante la lucha, Mysterio conectó unas patadas a Aguayo y posteriormente unas tijeras para sacarlo del ring, pero al momento de salir no iba con el impulso necesario, por lo que se pegó en la nuca con el filo del ring. A pesar de eso, regresó al cuadrilátero para continuar con la lucha. Rey Mysterio le conectó otras patadas para que el de la jauría quedara entre las cuerdas a esperar el 619. Pero al hacerlo solamente Mysterio salió volando entre las cuerdas y Aguayo quedó inconsciente. La lucha continuó, pero finalmente terminó cuando Rey cubrió a Manic. Conan intentó revivir a Aguayo a orillas del ring sacudiéndolo. Tardaron mucho tiempo para darle atención médica y para retirarlo del ring. Cuando los paramédicos llegaron, el Can fue llevado al hospital del Prado, donde fue declarado muerto a la 1 de la mañana. Falleció a causa de un traumatismo de columna cervical, al parecer como consecuencia de las patadas de Mysterio Jr., quien lo impulsó y provocó que las cuerdas del ring le fracturaran el cuello. Una despedida bastante triste para uno de los máximos ídolos de la lucha libre mexicana. Aquella noche en Tijuana sucumbió un gran rudo, pero siempre será recordado por los aficionados de este hermoso deporte. Su nombre ya está escrito en letras de oro, porque las leyendas son irrepetibles y como el hijo del perro aguayo no habrá nadie más. ¿Qué te pareció este video? ¿De qué otro luchador te gustaría que habláramos? Déjanoslo en comentarios. Si el video te gustó, te invito a dejar tu pulgar arriba, a suscribirte al canal si aún no lo haces y activar las notificaciones para que te enteres de nuestros nuevos contenidos. Hasta la próxima y nos vemos para un nuevo viaje por el apasionante mundo deportivo.